Hoy en escenarios nos acompaña el doctor Eduardo Quito Galeana, investigador, docente universitario, escritor, que ha hecho una larga trayectoria en los libros, ¿no? En distintos tipos de literatura. Así que le agradecemos su presencia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, muy amable por tu invitación. Bueno, hablando de la historia, en realidad, usted es un enamorado de la historia. Vivo estudiando historia, investigando, tratando de desentrañar cualquier intríngulis que la historia tenga y de ir avanzando. Nosotros somos aquellos que hablamos con los muertos y los rastros que dejan. ¿Nosotros qué somos? Somos sepultureros. Vamos a buscar en las sepulturas quién es quién, de dónde vino, por qué ocurrió esto, qué pasó. Hasta las cartas pueden ser falsas y las noticias pueden ser falsas. Pero lo que la gente dejó en privado es lo que suele ser irrefutable. ¿Cuándo empieza esta relación con la historia y este interés por la historia? Mi relación con la historia empezó desde muy joven en la escuela regional, cuando estudiaba magisterio. Me encantaba la historia, así como me encantan las plantas, los animales, me encantaba la historia y la geografía. Yo soy medalla de oro en geografía argentina con D'Angelo Pomares, que termina de fallecer, y Coliñón. Ganamos el concurso de geografía argentina de toda la provincia y nos dieron medalla de oro y un viaje a Chapadmalal que nunca nos pagaron, bajo el gobierno de Nicky Díaz Colodredo. Estoy hablando de 1964, ¿no? Ya toda una historia. Sí. Y me apasionó la historia, siempre la leí. Papá y mamá eran grandes lectores y prácticamente nos contagiaron esa vocación, ese interés. Así que empecé a concurrir y, bueno, después me enamoré de Camila O'Gorman y ahí sí ya se desató toda un cambio, una transformación. Empecé a estudiar metodología científica, empecé a estudiar epistemología con profesores como Diego Lauler, Juan Zamaja, profesores de altísimo nivel, no alto, altísimo. Claro. Y me permitió con eso trabajar y sigo trabajando con documentos antiguos, documentos actuales e interpretaciones nuevas sobre trabajos ya realizados. Claro. Y a partir de eso, bueno, eso estábamos hablando de personajes de la historia pública, si se quiere, de la historia compartida. Pero después aparece otra vertiente de la historia, que es la historia más cotidiana, las leyendas, las cosas que nos cuentan en nuestras casas, los aparecidos, tesoros y leyendas, que ya son una saga editada por Moglia, que ya tiene 6 volúmenes, o un séptimo, 7. ¿No? 7 volúmenes. Presentamos el séptimo en la Feria del Libro el día 16 de julio a las 18 horas. Vamos a estar allí. Y sí, encontré ese nicho. Arnold Toynbee, uno de los más grandes historiadores del mundo, dice: cuando empezamos a leer historia, pronto caemos en la leyenda. Y cuando empezamos a leer la leyenda, inmediatamente caemos en la historia. Son inescindibles. La leyenda, el mito, dieron origen a la historia. Así tenemos la Ilíada, la Odisea, Tucídides. Bueno, tenemos cientos de miles de libros, incluyendo libros de los incas, de los mayas, de los aztecas. En este caso, cuando me dicen los indios o amerindios no tenían escritura, yo digo sí, tenían una escritura jeroglífica, que es lo que está diciendo este pañuelo peruano de seda, que tiene todas las letras del diccionario, llamémosle así, del abecedario de los incas. Y nosotros llevamos el sol de los incas en la bandera. Hoy es el Día de la Independencia, así que, ¿qué te imaginas? Así es, hoy es el Día de la Independencia. ¿Cómo
aparece, cuáles son las primeras historias que te llaman la atención con relación a estos aparecidos, leyendas y tesoros de Corrientes. Son siempre de Corrientes, ¿no? Bueno, una tarde mi hija, Catalina Itatí, me dice, papá, ¿por qué no escribís esas historias que vos nos contás al atardecer, cuando estamos reunidos, conversando, que te contó tu abuela, que te contó la vecina, que te contó aquel? Y le dije, bueno, Catalina, voy a intentarlo, voy a hacer. Así nace el primer tomo de Aparecidos, Tesoros y Leyendas. Como una llavecita que abría una puerta. Esa llavecita le permitió a muchísima gente, a los cuales yo jamás cito si no me autorizan, a muchísima gente descargar ese peso que llevaban de, vivencias paranormales. Ajá. Mucha gente tiene muchas cosas que contar y me cuentan privado. Tanto es así que estando con 2 periodistas sentados a fin de año, el año pasado, y otro profesor de historia, al lado mío, vecino mío y amigo, se acercó un señor alto y me dijo, yo a usted lo odiaba. Digo, señor, no sé por qué, pero disculpe, como era muy grande, yo le tenía respeto, ¿no? Claro. Y dije, yo me quedo quieto, hermano, acá. La sabiduría. ¿Quiere tomar un whisky conmigo? Le digo, le serví un whisky. Se sentó. No, pero le tengo que contar algo. Y ahí empezó a contarme cosas. La cara de los otros 2 periodistas, muy conocidos de Corrientes, era blanca con lo que contaba este hombre. Y yo siempre me verás con mi morral, con mi libreta, con mis viromes, porque tengo varias, por si se seca alguna, y lápices. Y voy recogiendo lo que la gente guardaba bajo 7 llaves y digo, le damos voz a los que no tienen voz. Claro. Estamos dándole voz a los vencidos. Personas que temían ser juzgadas por brujas, hechiceras. ¿Cuántas veces esas mujeres que nos midieron el empacho, que nos curaron la culebrilla, esas mujeres que nos daban esos ramitos de yuyos, del alcanfor con una bolsita, cuando se produjo la famosa crisis, tremenda crisis de la epidemia de la poliomielitis en la época de la década del 50, que mucha gente se olvida de eso, y que la gente caía y moría de la poliomielitis, que después revivimos con otras enfermedades, la pandemia, pero pronto olvidamos eso. Claro. Y bueno, esa gente que no tenía voz comenzó a hablar. Por eso estamos en el 7º tomo y ya está el 8º y el 9º, ¿no? ¿De qué historias nos hablan? ¿De qué nos hablan estas historias? Nos hablan de descubrimiento de asesinatos, nos hablan de espíritus que protegen a los niños, nos hablan de un accidente que ocurrió, que en la justicia de Corrientes se tomó como un caso extraordinario porque 2 autos chocan frente al sombrero acá, yendo a Empedrado. Uno venía hacia Corrientes, el otro iba hacia Goya, y de pronto uno de los autos salta del carril y chocan de frente. Pero no es el testimonio de los que iban dentro de los autos, mayores, que son familias que se mantuvieron amigas después muchísimo tiempo, sino el testimonio de los niños. Los niños decían, un señor de negro le tomó el volante a papá y le hizo chocar con el otro auto. Mira. Y después los niños dicen, los mismos niños y los que venían en el otro vehículo, un señor de blanco nos abrazó y nos protegió. Los autos quedaron hechos trizas. La gente hasta ahora se pregunta cómo esa gente vive. Claro. Cómo no sufrieron lesiones graves. Enfrente estaba la iglesia del Santo de la Buena Muerte. Creer. Hay una frase que me impactó cuando estuve en Sevilla, que me dijo, pues vea hombre, cuando la Iglesia Católica hace un templo para su Dios,
el diablo inmediatamente construye otro templo al lado. Por eso aquel que no cree en fantasmas o espíritus, yo le preguntaría, ¿para qué está la congregación de los exorcistas? Si es para limpiar el Vaticano, para pintar paredes. Los exorcistas existen, claro, sí, para luchar contra los endemoniados que luchaba Jesús. claro, y además están reconocidos dentro de la iglesia. Pero por inclusive, ¿no? supuesto son oficiales. De 1000 sacerdotes o 10.000 sacerdotes, solamente 100 o 150 son exorcistas. Claro. Esas son cosas que palpables, comprobables científicamente. Y esas son las historias que están en Esas son las historias que están ahí. esta colección, porque es una Exacto. colección, ¿no? En San Cosme vivía uno de los más grandes exorcistas, el sacerdote de San Cosme, que falleció hace 2 o 3 años. Y ese sacerdote hizo un exorcismo que yo tuve el honor ¿Presenciar? de colaborar con él. Ajá. Porque me pidió que colabore con él. No sé por qué, probablemente vio que yo podía ayudarlo. Lo hice. Una niñita que estaba siendo tomada por un espíritu maligno. Pero era una cosa impresionante. Hablaba a la niña pidiendo mamá, mamá, ayúdame, y de pronto salía una voz extraña de la niña. Y decía yo, y estábamos en la iglesia de San Cosme. Ujú. Y tenía terminantemente prohibido que intervenga nadie. Otro sacerdote rezaba. Eso vi yo. Y después se explicó, exhausto, este sacerdote, explicó que sí, que había un espíritu maligno que se estaba apoderando de la niña. Claro. Uno dice en el bombero, otro dice en el lobizón, otro dice en el maligno, la legión, o como quieras llamarle. Pero esos hechos que uno observa no son casuales. Había médicos y había psicólogos y psiquiatras. Ujú. Es decir, todo es un rito en el cual se participa, pero con seriedad, no al tuntún. Claro. Tiene que ser todo preparado. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Galeana. Con mucho gusto. Y enseguida estamos nuevamente aquí en escenarios. Estamos con el doctor Galeana hablando de aparecidos, leyendas y tesoros, una larguísima investigación que viene llevando a cabo hace ya muchos años y que ya forman parte de 7 volúmenes editados por Moglia. Ya volvemos. Tenemos 17 puntos verdes en la ciudad para que puedas depositar tus residuos separados. Plásticos, cartones, papeles, vidrios, metales y aluminios. Así, ayudas a disminuir la basura y la contaminación y brindamos recursos a las cooperativas que reciclan y generan trabajo a partir de estos restos. Entra a ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos o escanea este código QR y entérate cómo y dónde podés hacerlo. Basura cero, la ciudad que quiero. Municipalidad de Corrientes. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Estamos terminando la primera autovía urbana de nuestra capital, que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Serán 4 carriles con iluminación LED y obras hidráulicas para prevenir inundaciones, para que los correntinos viajemos más seguros. ¡Vamos, Corrientes!
Continuamos en escenarios con el doctor Galeano. Estamos conversando con este investigador de las leyendas, apariciones y tesoros que les va transmitiendo la gente a través de los años. ¿Cuándo fue el primer libro? ¿Cuándo sale el primer libro de esta colección? En el año 2013 sale Constanza, a pedido de mi hija, mi niña, mi hija, mi hijo, mis yernos o mi nuera, etcétera, y mi nieto que es el dueño de todo, ¿no? Bueno, ahí empieza mi curiosidad. Y yo ya había tenido la experiencia con Rafael Costa, una experiencia de Rafael Costa, no porque este y lo otro, pero Rafael Costa ya tenía conocimiento. Pues yo lo conozco a él cuando él andaba detrás de la Dama de Blanco. De pronto para un auto en la calle Rioja, frente a una determinada funeraria, y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y le veo a la esposa de mi amiga. Entonces le digo, ¿qué decís vos? Dice, mi esposo quiere hablar con Boquita. Sí, por supuesto, por supuesto. Y le digo, ahí nomás, no se baje. Porque yo conocía la imposibilidad que tenía. Claro. Entonces, el hombre me pregunta si yo tenía alguna percepción respecto a la Dama de Blanco. Le digo, mire señor, el fondo de mi casa da con el sanatorio El Litoral. Y usted sabe que ahí está Ana María Pampín. No cabe la menor duda. Y Ana María Pampín sale por lo que era el terreno común del sanatorio. Mi cocina. Ajá. Pasa la pared y pasa la otra pared y sale por el garaje que es propiedad del sanatorio El Litoral. Ese terreno que da hacia el norte de mi casa, claro, es propiedad del sanatorio Litoral. ¿A dónde se dirige Ana María Meave? No es Pampín, Ana María Meave de Pampín. Se dirige hacia la casa Martínez. ¿Habrán tenido mucha amistad? Sí, creo que sí. ¿Habrán tenido relaciones familiares o vínculos familiares? Yo creo que sí también. Así que así empieza la investigación sobre esta temática. Y bueno, viene el pedido de mi hija, que no tenía nada que ver con este programa. Y bueno, y Rafael estaba entre la creencia y la no creencia. Claro. Hasta que un día, hablando con el sacerdote de la iglesia de Julio y San Juan, en esa iglesia estaba un clérigo que escribe un libro. Escribió un libro, está escrito, no es que yo inventé. El hombre es internado en el cardiológico, al lado de él estaba internado el padre de Rafael Costa. Ajá. Y de pronto el hombre empieza a pelear, el sacerdote a pelear y a discutir y a hablar en latín, y los médicos se abstuvieron porque él le hizo seña que se abstuvieran. Y le dijo, ¿qué pasó, padre? ¿Qué pasó? Y dice, estuve peleando con el diablo. Un demonio pretendía apoderarse de mí. Y eso escribió. O sea que también yo recogí, le pedí autorización para poder transcribir esa parte y darle un formato diferente. Claro. Con herramientas de la literatura, ¿no? Porque trabajaste estas leyendas con las herramientas de la literatura. Así que podrían ser tomadas como algo de ficción, pero no forman parte de la ficción. Exacto. No forma parte de la ficción porque es un testimonio real de una persona que era exorcista. Claro. También ese sacerdote me había contado con anterioridad que cuando iba la esposa de este señor, Rafael Costa, a la iglesia, creo que es María Auxiliadora, me parece. Claro, la que está en 9 de Julio y San Juan. María Auxiliadora. Sí. Bueno, ella estaba muy deprimida porque había tenido un problema personal particular físico y estaba deprimidísima, al borde del suicidio, llamémosle así. Aparece de la nada una señora vestida de negro, largo, con vestido antiguo. Se sienta, la abraza, la consuela y le habló con tanta dulzura, con tanto amor, con tanto cariño. Dijo, tenés para adelante, van a venir otros hijos, no te preocupes. Y le habló así, y esta muchacha se recupera. Y ella la veía siempre, se encontraba con esta señora, hasta que un día le pregunta al sacerdote,
le dice, mire padre, que yo vengo a hablar con una amiga que se llama, vamos a poner el nombre Matilde. Entonces el padre se ríe. Así que vos estás hablando con mi fantasmita también. Yo digo fantasmita, pero ellos dicen fantasma. Claro. O espectro. Dice, sí, es una señora que está acá. ¿Y por qué está acá? No sé, se halla, se siente bien. Y esas cosas son las que uno va juntando del decir de la calle, de cómo canta la gente por la calle. Claro. Esos pequeños personajes que aparecen. Hace poco tuve una experiencia con un nuevo relato, que ya va a formar el 8º, supongo, o el 9º, no sé, de una profesional de la contabilidad. Esta profesional de la contabilidad comenzó a enfermarse, una especie de sarpullido rojo que se va apoderando de todo el cuerpo, ya le agarró los brazos, etcétera, andaba con camisa de manga larga y, bueno, desesperada, se va y se sienta en la plaza 25 de Mayo. Muy bien, estaba sentada ella una tarde ya decepcionada, los médicos le pusieron antibióticos de todos los colores, de todas las marcas, porque hay diversas calidades de antibióticos, y estaba decepcionada, se estaba muriendo, en una palabra. Me parece una señora con un rodete, me llamó la atención el rodete, describíme, le digo, y yo voy dibujando. A ver, si vos me decís cuál es el más parecido, bueno, este. Y me dijo, ¿qué te pasa? Te veo mal. Y se sentó la señora a hablar con ella, la abrazó, la consoló. Y le dice, pero me estoy muriendo y soy joven. No, le dice, yo me llamo Teresa, pero tengo una nieta que se llama Teresita. Vive en el barrio de Santa Teresita, por eso se llama Teresita. O te vas a la iglesia, detrás 2 cuadras, preguntá por Teresita. Bueno, le dice, se va la señora y de pronto al llegar a la esquina de Buenos Aires, se pierde, se borra, se difumina, se diluye. Sí. Muy bien, baja con el auto. El médico le dice, mirá, andá, ¿qué perdemos? Golpea una puerta de chapa, golpea, se abre con cadena. ¿De parte de quién? Una nenita. Y le dice, le estoy buscando a la señora Teresita. ¿De parte de quién? Fulana de tal. Y viene una señora sin sacar la cadena, le dice, ¿quién le mandó acá? Me mandó una señora Teresa, que tiene un rodete que yo. ¡Ay, mi abuela! Dice, bueno, me alegro de haberme encontrado con su abuela. No, pero murió hace 30 años. Bueno, en ese mismo instante, Teresita la trató, la hizo desnudar, la trató con hojas de paraíso, con ambaú, con una serie de yuyos, y le dice, te hicieron un payé, pero mortífero. Y ahora nosotros le vamos a devolver el payé, porque todo payé, todo mal, tiene su reflejo, como el espejo. Bueno, lentamente ella fue mejorando, pero esa persona dicen que también recibe el reflejo de lo devuelto. Claro. Así que a los televidentes les aviso que el que las hace, las paga. Contame acerca de este último libro que vas a presentar en la feria. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Que no le vamos a contar las historias a la gente, pero bueno. El médico del cardiólogo del hospital de campaña, el médico del hospital de campaña, uno de esos médicos humanistas. Tuvimos tantos héroes en el hospital de campaña que no supimos valorar o no sabemos valorar. Y este hombre siempre una mirada atenta, una palabra gentil, como esta enfermera que le cantaba. Sí, esas cosas son las humanas, las que nos muestran humanos. Bueno, este hombre de pronto ve que entra un amigo de él
un amigo muy querido de él, y él lo ayuda y trataba de salvarlo, y le hablaba, y se le prendía de la mano, inclusive se sacaba el guante y se arriesgaba, bueno, no logró salvarlo, se murió. Cuando ya sale y va a un patio donde los enfermos y los médicos podían tomar aire, y se sentó solo y se largó a llorar despiadadamente, así sin contención, un llanto de impotencia, digamos, contra la peste, que no sabíamos ni qué era, no, claro. No había vacunas, no había nada, teníamos solo la esperanza, como decía André Monroe. Y bueno, de pronto, alrededor de él, según el relato de él, comienzan a aparecer fosforescencias de muchos, y lo van rodeando, y lo acariciaban, y le decían, no, estamos bien, vos nos diste una sonrisa, a mí me acariciaste la mano, a mí me diste un beso en la frente. Bueno, cosas así. Empezó a reírse. Los médicos que estaban por alrededor creyeron que se volvió loco. Y él se empezó a reír después de tanto llanto y dijo, es maravillosa la naturaleza, es maravillosa. Dice, ¿qué pasó? No le voy a contar a ustedes. Se levantó y cruzó toda la sala sin nada, sin ninguna protección. No se contagió. Ese médico no quería llevar la mochila solo. Claro. Se comunica conmigo, yo no sabía quién era, y le digo, mire, nos encontramos donde usted diga, en un café. Me acuerdo que un café por la calle Rioja. Fui, se sentó, me dijo, yo soy fulano de tal, le quiero contar una historia. Usted a mí jamás me vio. Por supuesto, le digo, jamás lo vi. Esa historia. Historias como esa. ¿Qué día se va a presentar el libro? El día que yo presento es el 16 de julio del año 2024 a las 18 horas. Muy bien. Les voy a decir, qué casualidad, es el día de la Virgen Morena. Exacto, sí, sí. Es el día de la Virgen Negra. ¿Podía haber una Virgen Negra cuando los negros eran esclavos? Fíjense ustedes la contradicción, ¿no? Cómo los franciscanos hicieron un milagro sincrético. El día de la Virgen de Itatí. Vos me decís, ¿cree en la Virgen de Itatí? Sí, creo en la Virgen de Itatí. Como también le pedí ayuda a Santa Rita de Casia en la esquina del río Corrientes, que como dato te doy, lo único que queda de esa imagen, después que fue quemada esquina por las tropas rositas, es la cabeza. Todo lo otro es alambre. Esos milagros son lo que a uno le enaltecen el corazón y le alumbran el alma. Bueno, doctor, le agradecemos un montón que haya estado con nosotros hoy, conversando, contándonos estas historias y animando también a la gente que tiene historias para contar a que las puedan transmitir. Y por supuesto, vamos a invitar a todos. Comienza la Feria del Libro, el jueves 11, ya va a estar habilitada el Centro de Convenciones de Corrientes, con un montón de muestras, con charlas, con las conversaciones que vamos a tener con los autores, la posibilidad de tener contacto con los autores y con los libros de Corrientes. Así que invitamos a la gente entonces. El 16 de julio va a estar el doctor Galeana presentando el 7º volumen de Aparecidos, Tesoros y Leyendas. Así que todos ahí, los que quieran conversar con él, van a tener la posibilidad de verlo y de contarle también seguramente algunas de sus historias. Muchas gracias, Constanza, y vamos a saludarle a Leo, que es el hacedor de los escritores correntinos. Yo creo que Leo ha hecho más por los escritores correntinos que muchísima gente. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí va el agradecimiento a Leo Moglia. Nosotros nos estamos despidiendo de ustedes hasta el próximo jueves a las 19:30, cuando nos vamos a encontrar nuevamente en escenario. Así que tengan un excelente fin de semana.